Eres glorioso, eres glorioso, Señor. Contaremos las victorias por tu amor, porque eres grande. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré ya tus victorias por amor. Cantaré que tú eres grande entre todos. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré ya tus victorias por amor. Cantaré que tú eres grande entre todos. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoramos, Señor. Nos rendimos a tus pies, porque eres grande. Qué poderoso que eres tú, oh mi Señor. Y te adoraremos, porque eres glorioso. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré todas victorias por tu amor. Cantaré que tú eres grande sobre todo. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo día donde recibiremos de la palabra de Dios, donde estaremos edificando nuestras vidas con la palabra. Hemos venido hablando sobre la serie Primero Dios. Hoy es el día que estamos combinando esa serie y quiero llevarte un poquito de lo que hemos venido hablando días atrás, domingos atrás. Un poquito comenzamos predicando y hablando sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, buscar primero a Dios. Luego conversamos el siguiente domingo, hablamos sobre amar a Dios y sobre amar al prójimo. Es decir, no podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. ¿Ok? Porque la palabra nos dice en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu carne. Y más adelante el mismo Mateo dice, y al prójimo como a ti mismo. ¿Ok?
Y el domingo pasado empezamos a hablar sobre la actitud de reconciliación. Hablamos que el ministerio que el Señor nos entrega es el ministerio de la reconciliación. La reconciliación primeramente con Dios, con el Padre, ¿ok? Y que eso nos llevaba a que nuestra actitud de reconciliación debía ser cuando alguien tenía algo contra nosotros, debíamos buscar la reconciliación. Y veíamos en Mateo 5:23, hablamos de la ofrenda, que dice que dejaras la ofrenda allí, que si recordabas que alguien tenía algo contra ti, que dejaras la ofrenda allí y fueras a resolver el asunto con tu hermano. ¿Ok? Por eso es importante que prioricemos. Venimos hablando sobre priorizar. Primero Dios, primero siempre va a ser Dios. Y cada cosa que Dios nos exige siempre debería ser lo primero en nuestra vida. Hoy vamos a hablar un poco sobre la lealtad. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre la lealtad? Y vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo 6, versículo 24. Nos dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Por qué este versículo de las riquezas? Porque una de las cosas que Dios nos pide es que le honremos con las riquezas. Porque dice este versículo que no podemos servir a dos señores. Es decir, cuando hablamos de servir, es un término que exige absoluta obediencia. El servicio es como si fuéramos esclavos. El esclavo no tenía derecho a opinar si quería o no quería hacer. Cuando el esclavo al amo le decía, haz tal cosa, o haz tal situación, o carga aquello, él iba y lo hacía, así no le gustaba. Entonces, ¿qué quiere decir? En este versículo en particular, en Mateo 6:24, Jesús no está hablando que su rival es Satanás. Fíjense esto. Jesús está hablando que su rival directamente con la lealtad es el dinero. Y no estamos hablando de que es que el dinero es malo, porque el dinero en sí no es ni malo ni bueno. Simplemente podemos ir a la palabra, a primera de Timoteo 6:10, para los que toman nota allí, pueden buscarlo en su Biblia. Primera de Timoteo 6:10 nos dice lo siguiente, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y dice, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hay otra versión que dice, al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. Mucha gente cuando decide ir por esas riquezas, entonces acarrea muchos sufrimientos a su vida. Y quizás tiene el dinero, y quizás tiene los bienes, y quizás tiene todo lo que soñaba y todo lo que anhelaba, pero está sufriendo en algún área. Entonces, cuando vemos que el Señor nos habla acá, nos encontramos en una disyuntiva en la lealtad de servir a Dios o servir a las riquezas. Y muchas veces pensamos que ese servir a Dios y servir a las riquezas es que tengo que dejar todo y vivir en la mendicidad. Eso no es lo que está diciendo allí. Lo que está diciendo allí es que tenemos que dejar de amar las riquezas y amar a Dios. ¿Ok? Cuando vamos ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, pero en el versículo 19, dice lo siguiente, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pero fíjate que no dice, allí estará un tesoro. Ahí dice, allí estará tu tesoro. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo que tú consideras como un tesoro? Para algunas personas quizás un tesoro es su carrera universitaria, sus títulos, la influencia que pueda llegar a tener. Para otras personas el tesoro pueden ser sus hijos, su casa, su esposa, su carro, su cuenta bancaria, su empresa, su cargo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Lo que está diciéndonos este versículo acá es que ¿a qué le das valor?
¿Le das valor a las cosas terrenales, a las cosas físicas o a las cosas del cielo, a las cosas de Dios? ¿Qué es más importante para ti? Porque la realidad es que si para ti es más importante las cosas terrenales, Dios te va a dejar vivir las cosas terrenales. Pero las cosas espirituales es distinto. ¿Ok? Saben, cuando nosotros vemos realmente cuáles son los valores de la gente, usted puede agarrar a una persona y decir, ver cuáles son sus valores. Bueno, revise cómo son sus movimientos de dinero. Si usted agarra el estado de cuenta de alguien, usted ve cuáles son sus prioridades según cómo gasta su dinero. Si una persona, por ejemplo, una persona que su prioridad es cuidar su casa, es proveer a sus hijos, tú vas a ver que la mayoría de los gastos siempre va a ser en proveer, pagar colegio, pagar pediatra, hacer las cosas para que sus hijos estén bien. Si la prioridad es irme de fiesta con mis amigos, usted se va a ver que el estado de cuenta siempre se va a ir en comprar bebida, en salir para acá, en ir a restaurantes, en ir para allá, y te das cuenta que todo se va allí. Tú puedes medir el valor que tiene la persona por algo, por según cómo gasta su dinero en eso. Hay personas que quizás su valor es su vehículo. Entonces se paran al vehículo y están todo el día sobando el vehículo y todo el dinero que ganan lo gastan en el vehículo. No está mal que nosotros seamos buenos mayordomos y cuidemos las cosas. Pero si estamos dejando de hacer cosas que deberíamos hacer priorizando, quizás no es lo primero, ¿no? Por eso es que nuestro dinero refleja dónde está nuestro corazón. Por eso es que nosotros damos a Dios. Por eso es que nosotros ofrendamos. Por eso nosotros damos al necesitado. Vamos a ver a la viuda, al huérfano. A quien no tiene, a ver con quién podamos compartir. Porque se supone que si nosotros amamos a Dios y Dios busca ayudar a la gente, busca proveer, nosotros vamos a hacer esa herramienta, ese instrumento que Dios usa para bendecir a otro. Por lo tanto, si Dios bendice nuestras finanzas, si Dios bendice nuestras vidas con dinero, es para que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Yo siempre voy a hacer esa pregunta, porque usted me puede decir a mí que es que usted se esforzó por su dinero, está bien, eso está muy bien. Que usted agarró y es que yo levanté mi empresa, perfecto, eso está muy bien. Y la pregunta viene, ¿qué pasa si usted en el camino se hubiera enfermado? ¿Dónde estaría su dinero? Quizás en el hospital, en la clínica, con los médicos, ¿verdad? En medicina. ¿Qué pasa si quizás las oportunidades que tuvo a la hora de hacer negocios no se le abrieron porque no se dieron, pues? Entonces, a veces subestimamos lo que Dios hace. Y muchas veces Dios es quien abre cada puerta para que logremos ese éxito. Pero la cuestión está en dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos buscando? En la primera prédica de esta serie hablamos sobre Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Quizás todas esas cosas que anhelas. Lo que pasa es que cuando nos hablan del bolsillo, no nos gusta. Cuando nos hablan, yo he tenido en lo personal debates con personas que cuando ven un mendigo, ven a alguien o alguien en la calle que te pide, entonces, y uno les da, hasta se ponen bravos contigo, pero es que ese es mi bolsillo, te vas a molestar por mi bolsillo además. Está bien que tú no le quieras dar, pero tú no me puedes limitar a mí. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te molesta que le dé? Ah, es que se lo va a gastar, se lo va a beber. Sí, pero eso no me corresponde a mí juzgarlo. Eso le corresponde al Señor. Por lo tanto, la palabra a mí me enseña que al que te pida, dale. Que des por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces, si Dios me dio la oportunidad de estudiar, de esforzarme, de hacer un negocio, de emprender, de hacer lo que sea que estoy haciendo, y me provee económicamente, por supuesto que yo voy a buscar ayudar a quien necesite. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura donde buscamos es acumular. Entonces, mientras más tengo, mejor. Así lo necesite. Mientras más tengo, mejor. Yo no necesito un carro, yo necesito 10. ¿Sí me entienden? Yo vivo solo, pero yo quiero una casa que tenga 30 habitaciones. ¿Me entienden? Entonces te das cuenta que es una cultura de acumular. Y es precisamente eso es lo que está diciéndote el Señor. ¿Qué estás acumulando? ¿Estás acumulando riquezas en la tierra o estás acumulando riquezas en los cielos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es importante? Porque déjame decirte, las riquezas en la tierra se acaban. Te roban, se pudren.
Vean, hay mucha gente, yo siempre siempre me gusta hablar un poquito de este ejemplo, porque hay mucha gente que le encantan las lanchas o los yates, y le encantaría tener un yate, pero no se imaginan el nivel, y no porque yo tenga uno, sino porque lo veo, lo he visto, que el nivel de cuidado y de mantenimiento que tienes que tener para que esa lancha esté funcionando. Porque si tú dejas de cuidarla, un mes se daña. Entonces imagínense, te mataste a trabajar, te esforzaste, te compraste el yate y después no tienes real para mantener lo que vas a hacer. Porque no tienes que pagar tienes que pagar en el puerto, tienes que pagar el mantenimiento de la lancha, tienes que pagar la gasolina, todo lo que conlleva ese mantenimiento. Entonces, te das cuenta que se trata wow, ¿dónde está tu corazón? Y no, ojo, y no digo, no es que si Dios le da la provisión, pues te compras una lancha, gloria a Dios, cómpresela, disfrútela con su familia, claro que sí. Y mucho más si no es lo que usted está amando primero. Yo lo que quiero decir con esto es que busquemos y veamos en nosotros mismos dónde está lo que valoramos realmente. ¿Dónde está? ¿Cuánta gente no hay en el mundo que quizás tiene todo, ha tenido todo, fama, dinero, poder, y termina suicidándose? Porque le faltaba algo. Y les digo, ese algo se llama Cristo Jesús. No hay más. No hay más. Usted puede buscarle toda la explicación que quiera. Pero cuando usted experimente realmente esa paz de Dios, esa llenura, que aunque usted tenga o no tenga, usted está feliz, usted está contento, usted está lleno de Dios, te sientes bendecido. Y todo se puede llegar a convertir en un milagro en tu vida. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. 9 y 10, para los que anotan. Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas, dice, y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. O sea, qué tremendo. No podemos pasar por alto lo primordial. Lo que pasa es que nosotros como que nos gustara muchas veces leer ese versículo de atrás hacia adelante. Es decir, leer primero, así tus graneros se llenarán a reventar. Entonces tú estás esperando primero que se llene tu granero, que se llene tu bodega, para después honrar a Dios. No. Tú honras primero a Dios y Dios después hace el resto. Nosotros muchas veces estamos esperando hacer, tener, para poder dar. Cuando realmente tenemos que aprender a dar sin tener. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que aquí lo primero, si priorizamos, antes de nosotros pensar en el que se llenarán mis graneros a reventar, ¿verdad? Lo primero que dice es, honra al Señor con tus riquezas. Porque resulta que el que se llena tu granero, el que tus bodegas estén llenas, es una consecuencia de la bendición. Eso es una consecuencia de honrar a Dios. Y es más, quizás tú logras llenar tu granero y tus bodegas en tu propia fuerza. Quizás lo logras. Pero te vas a gastar media vida en eso. Y resulta que te vas a dar cuenta, estoy hablando honestamente, ¿no? Pues yo estaba hablando de las personas que quizás están haciendo cosas ocultas, cosas oscuras. No, estoy hablando de gente que trabaja, que se esfuerza, gente que hace las cosas bien, legalmente. Entonces te vas a gastar una vida y quizás no era ni siquiera ni la cuarta parte de lo que Dios te iba a dar en su fuerza. Lo que pasa es que nos encanta ser impacientes a la hora de que ya va, es que Dios no me ha bendecido, no le voy a dar yo. Y usted dice, bueno, está bien, no hay problema. Pero aún así, antes que pensar en las primeras cosechas, antes que pensar siquiera en los graneros rebosantes, debemos pensar en honra al Señor con tus riquezas. Y por supuesto, ya cuando tú escuchas esto, tú escuchas muchas críticas a tu alrededor. Y dices, no, los que quieren es sacate real. No, yo no te estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que honres a Dios. Honra a Dios. Tú quieres realmente
Prueba a Dios en eso. Tú realmente quieres ser próspero, y no estoy hablando próspero económicamente nada más. Cuando Dios habla de prosperidad integralmente, económicamente, en la salud, en la familia, en el trabajo, en todo, en la tranquilidad y la paz que podemos tener. Eso es lo que hablamos de prosperidad. Lo que pasa es que nosotros asumimos prosperidad solamente con el billullo. Pero realmente la prosperidad es algo integral. Usted puede tener todos los reales del mundo, pero si no tiene salud, está frito. Porque se va a gastar los reales del mundo tratando de curarse. Usted puede tener toda la salud del mundo. Y quizás usted se siente solo porque no tiene familia. ¿Verdad? Entonces se da cuenta que la prosperidad es integral. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando le decimos a Dios, Señor, toma, esto te pertenece, esto es tuyo, de mí para ti, estamos honrándolo, porque para comenzar, todo le pertenece a Él. Todo. ¿Saben? Yo recuerdo cuando Dios me permitió, y Dios me permitió tener un primer carrito, uno andaba angustiado todo el día, al principio angustiado, de que es que se van a robar el carro, se lo van a robar. Cuando yo entendí que ese carro no era mío, sino era de Dios, aunque el papel legalmente estaba a mi nombre, pero eso es de Dios. Él me lo dio. Él me lo permitió tener. Entonces, si se lo robaron, fue voluntad de Dios. Fue su voluntad. Él permitió que eso pasara y yo voy a tener paz. Hasta ese día yo me desviví que si el carro se quedó, que si no se quedó. Ya verán, es más, cada vez que yo dejaba el carro en un lugar, en una diligencia, en una calle o algo, yo decía, bueno, señor, ese carro es tuyo. Ponle ángeles ahí, si le pasa algo a ese carro, se van a meter ese rollo contigo, no conmigo. Yo no sé. Y gloria a Dios no le ha pasado nada al carro, pues. Entonces, te das cuenta que empezamos a dejar de vivir para las cosas. Dejamos de vivir para lo material. Que si no tenemos el celular del año, entonces estamos desesperados porque es que quiero el último celular, pero en realidad lo usas completo como deberías usarlo, ¿no? ¿Verdad? Eso es muy gracioso. Es que quiero... O sea, es un tema de una cultura de acumular. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar a honrar a Dios y no a las riquezas. Es más, tenemos que buscar honrar a Dios con las riquezas. Ah, eso es diferente. Es diferente decirle, orar y decirle a Dios, Señor, prospérame para bendecir a otros. Ayúdame a crecer para bendecir a muchos. Claro. Es diferente decirle, Señor, prospérame porque me quiero ir de vacaciones para las Islas Fiji. ¿Me entiendes? Es distinto. Y no es porque esté mal irse de vacaciones a las Islas Fiji. Sino que me refiero, es que ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón a la hora de pedirle algo a Dios? ¿Para qué lo estás haciendo? Porque yo te puedo decir, bueno, a lo mejor te haces una montaña de bienes y de dinero y de empresas, y cuando te mueras, ¿será que te van a hacer como los faraones, que te van a enterrar con eso? ¿Será? ¿Por qué? Es más, a veces el ser humano es tan avaro y tan codicioso que yo he conocido a personas que lograron tener algo, no creyentes, ¿no? Lograron tener algo, se esforzaron toda su vida, sus hijos crecen y le dicen, no, esto es mío, tú tienes que ser lo tuyo. Cuando yo me voy, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Es que ni siquiera para los hijos, ni siquiera la herencia. ¿Qué es esto, chicos? ¿Entiendes? Entonces es un tema de codicia, un tema de cómo está nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos la acción de dar, ¿ok? Estamos honrando a Dios, porque no estamos acumulando para nosotros mismos. Estamos dando. En nuestra nación hace un tiempito, no tan atrás, hace muy cercano, el tema con la escasez de la comida estaba fuerte, ¿cierto o falso? Y tú veías que ese dar por gracia, lo que por gracia recibiste, que quizás una persona que tenía 2 harinas, compartía con quien no tenía, compartía una. Y Dios no permitió que nunca pasara hambre ninguno. Ah, que quizás fueron momentos difíciles, sí, para todos, sí. Pero la realidad es que te enseñaste que por un lado tú estabas bendiciendo a alguien y por otro lado te estaban bendiciendo a ti.
Entonces, se convierte en una cultura de que Dios está esperando como en una cadena de bendición, en una cadena que empieza Dios a bendecir a todos. Porque quizás tú te conviertes en la respuesta de la oración de esa persona. Quizás tú estás esperando y orando, Señor, ayúdame, Señor, envíame algo, Señor, ¿qué hago? Y tú estás buscando y viene esa persona y te ayuda. Y a veces somos tan testarudos que ni siquiera aceptamos la ayuda. Y resulta que fue Dios mismo que lo mandó. Honremos a Dios con nuestra riqueza. Por eso es que cuando nosotros buscamos honrar a Dios con lo que tenemos, buscamos hacerlo con lo primero, con lo mejor. No con lo último, ni con las sobras, ni mucho menos con algo simbólico. Bueno, te voy a dejar ahí un cheque simbólico. Ya los cheques ni se usan. Pero te voy a dejar un cheque simbólico. Pero es que eso no tiene sentido. O sea, muchas veces cuando usted ve una persona que está pasando necesidad, a veces nosotros decimos, ay, voy a orar por ti, pero es que a veces la necesidad no es solamente que ores por esa persona, sino que tomes la acción y lo ayudes. ¿Me entienden? Sino que muchas veces, bueno, mira, tienes hambre, bueno, yo voy a orar por ti, voy a orar y voy a ayudarte y voy a comprarte lo que puedas. Porque yo no estoy diciendo que es que le tienes que hacer un mercado completo, no lo sabes, eso depende de la capacidad de cada quien. Pero sí va a ser el hecho de, mira, te puedo comprar un pan, o no te puedo comprar nada, pero ya veremos cómo resolvemos. Entonces, pero no es la actitud de no ignorar la necesidad de otro, es no ignorar el hecho de quizás de que Dios está usando esa riqueza que tú puedes tener para bendecir a otra persona. Entonces, realmente, ¿Dios está en primer lugar? Esa es la pregunta. ¿O está en primer lugar las riquezas? ¿A quién está sirviendo? Yo he escuchado testimonios de personas que le han dicho a Dios y le han orado a Dios de que, Señor, yo te quiero servir, pero quiero ganar 5 veces lo que estoy ganando ahorita. Y Dios le concedió el ganarle 5 veces. ¿Y sabe qué hizo la persona? Más nunca le sirvió a Dios, más nunca. Entonces, ¿qué estabas orándole? Pero Dios sabe, Dios conoce el corazón de la gente. La pregunta está en si honramos a Dios con nuestras riquezas o no. Y a veces nuestra riqueza no es solamente lo monetario. A veces nuestra riqueza es un don que tenemos. Es un talento que Dios nos dio. A la hora de ayudar a los demás, de hablar de su palabra, de dar consuelo de parte de Dios a alguien, de usar realmente los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Eso también es riqueza. Muchas veces quizás tenemos 2 pares de zapatos y alguien que no tiene y sabe que está con un hueco. Entonces dice, toma hermano, aquí agarra este par de zapatos allí. Pero a veces es como que fuéramos indolentes. Y yo creo que allí se nos olvida un principio que enseña la palabra, que es un principio de siembra y de cosecha. Siembra y cosecha. Uno nunca espera llegar a una situación así. Que yo creo que mucha gente que cayó en esas situaciones no esperaba llegar hasta allí. Yo creo que nadie. Pero la realidad es que llegaron hasta ese punto, por X o por Y motivo. Pero llegaron hasta allí. Entonces, el hecho de que tú siembres, si tú, Dios nos guarde, y llegaras algún día a caer en una situación así, tú esperarías que alguien te ayudara, ¿no? Tú quisieras que alguien te ayudara. Lo que pasa es que queremos muchas veces medir el amor de Dios a como soy yo. El dar según yo creo. Por eso les digo, ojo, ya va, Dios nos enseña a sembrar en buena tierra, totalmente. Uno va a sembrar en buena tierra. Pero una cosa es sembrar y otra cosa es, dar a que quizás no sabes que no te va a devolver eso. ¿Me entienden? Porque el asunto está en que muchas veces estamos sembrando, pero estamos esperando que me dé el fruto. Eso es una cosa, porque tú estás sembrando con una intención. Tú araste el terreno, tú trabajaste, tú colocaste la semilla y estás esperando. Pero déjame decirte que la palabra dice que algunos siembran y otros cosechan. Muchas veces sembraremos y nosotros no veremos ese fruto. Lo verá otro. Yo siempre, si nos vamos a temas empresariales, yo veo las grandes empresas que hay hoy en día en el mundo
podamos hablar en nuestra nación, hay grandes empresas que iniciaron los abuelos de esas personas. Y hoy día quien lleva las empresas son los nietos. Quienes están cosechando lo que hicieron sus abuelos son los nietos, los abuelos ni lo vieron. ¿O acaso el pueblo hebreo cuando Moisés, cierto o falso, que no entró a la tierra prometida, sino las generaciones que le seguían? ¿Cierto? Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés cumplió su parte hasta donde era. De ahí para adelante cosechó Josué, Caleb y la generación que estaba allí. Entonces te das cuenta que necesitamos muchas veces caminar en esa siembra, en ese honrar a Dios. Porque allí es donde tú vas a ver realmente que Él es quien te provee, quien te sustenta y quien te sobreabunda cuando lo necesitas. Porque entonces es como que no confiáramos en que Dios nos va a cuidar. Pero la palabra enseña que había una viuda que entregó 2 monedas. Entregó todo lo que tenía. Porque culturalmente no tenía quien la cuidara. Ella quedó viuda, si no tenía hijos varones mayores, no tenía quien la mantuviera. Y la sociedad no se iba a hacer cargo de ella. Y ella ofrendó sus 2 monedas. Mientras muchos de los que estaban en la época, los fariseos, los que estaban ahí, daban era lo que les sobraba. Y muchas veces somos así nuestro corazón. A veces el dar y el honrar a Dios con nuestras riquezas significa sacrificio. Significa matar lo que quizás amamos en lo material. Pero realmente empezamos a darnos cuenta que a medida que nosotros damos y honramos a Dios primeramente, antes que a lo material, antes que esperando nada a cambio, vemos cómo Dios prospera y bendice nuestra vida. Yo lo que quiero invitarte en este tiempo y en este cierre de esta serie es que puedas honrar a Dios en todas tus áreas, siempre tenerlo en primer lugar en todo. Primeramente en la búsqueda, primero en el buscar su reino, su justicia. Además, en el amor, en qué es lo que amas. Amas a Dios de verdad, ama al prójimo, ama a la gente. Además de eso, el hecho de amarlo nos lleva a reconciliarnos con quien tengamos disputas, de buscar esa reconciliación, así como Dios nos buscó por medio de Jesús para reconciliarnos con Él. Y además de eso, el hecho de que podamos honrarlo con todo lo que nos dé. Porque lo que tú y yo tenemos, todo, la ropa que tenemos, la salud que tenemos, el dinero que tenemos, la alacena que tenemos, es porque Él nos las dio. Entonces, honremos a Dios porque cada una de nuestras acciones y decisiones van a demostrar si realmente amamos a Dios y lo buscamos primeramente. No podemos hacerlo solo de boca. La palabra enseña que Dios pone el querer como el hacer. Si usted dice amar a Dios, usted va a honrar a Dios en todo, en primer lugar, en todas sus áreas. Entonces, ¿por qué? Porque para Él, eso es, para usted, eso es lo que lo llena. Porque Dios no quiere que nos preocupemos. Dios es un buen Padre. ¿Cómo cree usted que Dios va a decir, no, bueno, honrame con tu riqueza, pero pasa trabajo? No, ese no es Dios. Ese no es Dios. ¿Me entiende? Entonces, Dios va a buscar prosperarnos, proveernos, porque es que esto no se trata de lo que Dios quiere para Él. Se trata de lo que Dios quiere para ti y para mí. Por eso te dice, hónrame para que seas bendecido. Obedéceme para que seas bendecido. Ama a Dios primeramente, busca el reino, ama a tu prójimo para que seas bendecido. Precisamente por eso. Quiero leerles el versículo que leímos en Mateo, en el 6:19. Lo que leímos allí, que dice, el 22, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto si tu visión es clara,
todo tu ser disfrutará de la luz. Si tú estás viendo realmente con los ojos de Dios, estás bendiciendo, estás haciendo las cosas que con la mirada y con los ojos de Dios, dice aquí que la visión es clara y todo tu ser disfrutará de la luz. ¿De cuál luz? De la luz de Dios, de la bendición, del tener paz, de tener llenura, de tener provisión, de tener sobreabundancia. Yo creo que es algo que no podemos olvidar y que tenemos que recordar todos los días, porque vivimos situaciones difíciles, vivimos cosas que quizás nos agobian, pero la realidad es que cuando ponemos nuestra confianza plena en Él, nada nos va a apartar de eso, no importa lo que viva. Por eso es que estos versículos son tan clave, en que honremos a Dios con nuestras riquezas, pero primeramente hónrale, hónrale. O sea, debemos honrar a Dios con lo que le damos y con lo que nos queda en el diario vivir. Además, o sea, qué tremendo, ¿no? Por eso es que no se trata de que Él quiere para Él, quiere bendecirnos. Entonces a veces tenemos que salir de ese pensamiento tan humano, puede decirse, y realmente comprender que Dios lo que está buscando es que podamos ser bendecidos en todas las áreas. Por eso yo te invito que si Dios te está llamando a honrarlo con tus riquezas, hónralo con tus riquezas. Honra, ofrenda, diezma, bendice a Dios. Deja de juzgar qué van a hacer con eso, porque eso no te corresponde a ti ni a mí. Nosotros tenemos que... Hay algo que me trajo el Señor a la memoria en este momento, que le preguntaron al Señor qué hacía con los impuestos. Y pregunté, ¿qué cara está en la moneda? ¿Quién está en la moneda? El César. Bueno, al César lo que es del César. Muchas veces sucede que en los gobiernos, en nuestros gobiernos, es que yo no voy a pagar el impuesto porque es que se roban el dinero, pero es que ese no es tu problema. Tu problema es cumplir y obedecerle a Dios. Que se robaron dinero. Bueno, esa persona le va a rendir a cuentas a Dios por eso. Nuestro deber es ser transparentes. Ahí es donde viene la bendición. Ahí es donde viene realmente el que Dios te prospera, te provee y te bendice. Por eso ahí donde tú estás, yo quiero que ores conmigo. Y que si tú dices, bueno, de verdad Dios, es que no tengo riquezas, no tengo nada con que honrarte, decir, bueno, primeramente que bendiga tu vida, para que puedas honrarlo. Si en tu corazón está honrar a Dios con las riquezas, créeme que Dios te puede prosperar, te puede levantar. Y eso no se trata de que si tienes que estar en un lugar u otro. Si Dios te va a bendecir donde estés. Y te darás cuenta que realmente ahí realmente es Dios. En ese lugar realmente es Dios. Entonces, yo muchas veces no he tenido con qué honrar a Dios. Dios lo sabe. Y Dios sabe que más de una vez yo anhelaba honrarlo, pero no podía. Pero poco a poco me ha ido bendiciendo, ya ha permitido que realmente mi vida prospere en general. Y yo he podido bendecir, y entonces comparto con otros lo que Dios me ha bendecido. Entonces empieza Dios a bendecir el corazón de un dador alegre. Porque tú empiezas a dar con alegría, porque entiendes que quien te prosperó, quien te proveyó y quien te levantó fue Dios, pero primeramente por honrarlo a Él. Entonces, allí donde estás ahora conmigo, y que seas tú reflexionando en esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta serie, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos ha llevado a poder buscarte primeramente en cada área. Primeramente buscando tu reino, Señor. Amándote primeramente a ti y al prójimo, Señor. Además de eso, Señor, poder buscar reconciliarnos con nuestros hermanos y de poder llevar el ministerio de reconciliación a todo aquel que esté perdido, a todo aquel que esté alejado de ti, Señor. Y además de eso, Señor, a poder honrarte primeramente con nuestras riquezas, Señor. Te pido, Rey, que quites nuestros corazones endurecidos y pongas corazones sensibles, corazones de carne sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Que prosperes y proveas cada uno de mis hermanos, cada persona que me vea, Señor, pueda ser prosperada por ti. Y que pueda comprobar por sí mismo, Señor, que eres tú quien bendice, que eres tú, Señor, quien provee, Señor, y quien multiplica.
así como hiciste con los panes y con los peces, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, seas tú, Padre Santo, dándonos la sabiduría de administrar cada cosa que nos des, que podamos priorizar y tener prioridad primeramente honrarte a ti, que no nos fijemos y no miremos, Señor, los graneros rebosantes, Señor, que miremos sea primeramente honrarte a ti y que lo demás sea simplemente una consecuencia, una añadidura, que nunca nos apartemos de ti y que en nuestro corazón no sirvamos a dos señores, que escojamos siempre servirte a ti, Señor, y que no sirvamos a las riquezas. Te pedimos perdón si en algún momento lo hemos hecho, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús no hemos sido humildes y no hemos dado gracias por cada cosa que nos has dado. Por eso, Rey, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús nos prosperes. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros, de las situaciones de las personas que nos están viendo en este día. Que solventes cada una de sus situaciones económicas, de salud, de familia, Señor, de trabajo, y que en el nombre poderoso de Jesús podamos dar gloria y honra por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Señor. Llévanos siempre a ese nivel y que podamos ver con nuestros ojos todo el mover sobrenatural que tú haces. Te bendecimos, Padre, bendecimos a cada familia y en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Mi invitación en este día es que con lo que sea que Dios te haya bendecido, puedas honrarle. Estés atento, próximamente estaremos llamando a un servicio de primicias. Solo tú, Dios, sabes, solo tú sabes que Dios ha puesto en tu vida que quieras dar de primicia a Él. ¿Cuáles son esos primeros frutos de lo que sea? Pero que en tu corazón y en tu mente puedas siempre buscar honrarle. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu provisión, bendigo tu salud. Y creo que Dios te cubre con un vallado de ángeles que te cubre de toda maldad. Que prospera cada paso que das, que donde sea que tú vayas se establece el reino de Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Chao. He venido a ti para decir que te amo, que entre mi debilidad nunca escuché tu voz, que mi fortaleza no, sé que no es suficiente, porque en este juego no soy más que algo peor. No quiero construir un castillo de arena, ni derrumbarme en medio de 1000 condenas. Ya solamente quiero entender. Ayúdame tú a crecer. Mi fortaleza no se trata de mi persona, y sé que es mi terquedad la que siempre reacciona, y que muchas veces no puedo ver lo que eres capaz de hacer. Perdóname, quiero volar, llegar a ese destino donde me encontraba antes. Mi conciencia no está tranquila sin ti, quiero sentir como ese león de Judas siempre va adelante. Es lo más importante, por lo menos para mí. He tenido que perder para poder ganarme. Consciente estoy ya de todas esas cosas del amor. A veces suelo olvidar que es lo más importante, que puedo volver a ti ante cualquier razón.
No quiero construir un castillo de arena, ni derrumbarme en medio de minas. Ya solamente quiero entender. Ayúdame tú a crecer. Mi fortaleza no se trata de mi persona, y sé que es mi terquedad la que siempre reacciona, y que muchas veces no puedo ver lo que eres capaz de hacer. Perdóname, quiero volar, llegar a ese destino donde me encontraba antes. Mi conciencia no está tranquila, sin ti quiero sentir. Como ese león de Judas siempre va adelante. Es lo más importante, por lo menos para mí. Para mí. Para mí. Para mí, eres lo más importante, mi Señor. Quiero volar, llegar a ese destino donde me encontraba antes. Mi conciencia no está tranquila, sin ti quiero sentir. Como ese león de Judas siempre va adelante. Es lo más importante, por lo menos para mí. Hoy volvemos a ti, Señor Jesús. Hoy volvemos a ti.